de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del programa que estábamos presentando la semana pasada sobre el ascenso de Cristo al cielo y la promesa del Espíritu Santo a los discípulos que iban a estar allí en el aposento alto. Hoy vamos a continuar ahora con el descenso del Espíritu Santo que llega allí donde están los 120, esperando la llegada del Consolador para entonces comenzar la misión de predicar y de enseñar pues todo lo que fue el ministerio de Cristo, enseñar todo lo que Él nos enseñó, y de ahí en adelante los discípulos entonces comenzarían ya con la primera iglesia. Ahí, en ese aposento alto, comienza ya la escuela, es decir, lo que es la continuidad del trabajo que realizó Jesús con los discípulos. Ahora entra la primera iglesia primitiva, la primera iglesia que está constituida por los apóstoles, Pedro, Juan y los demás apóstoles que acompañaron al Señor Jesús. Ahora ellos, después de recibir la promesa del Espíritu Santo, pues van a seguir predicando el mensaje y presentando a Cristo resucitado. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu ministerio para predicar y enseñar tu verdad. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a predicar tu palabra. En este momento, así como lo pidieron los discípulos, te pedimos el descenso del Espíritu Santo en nosotros para que sea Él el que predique y enseñe en este momento. Tú lo has dejado para que Él nos enseñe y nos dé la oportunidad de que podamos ser testigos para presentar tu palabra y enseñar tu verdad. Bendice a los amigos televidentes, bendice a los enfermos, sánalos, Señor, en su quebranto. Permite que cada uno pueda buscarte en espíritu y en verdad, y que podamos entender que sin ti nada podemos hacer. Gracias por estar aquí, gracias por usarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer la declaración, donde aquí los discípulos, ya después de la encomienda del Señor Jesús, que vaya a subir al cielo, pues le hace una encomienda primero a los discípulos para que sigan la misión para la cual Él lo eligió. Ellos sigan predicando y enseñando el mensaje que el Señor quiere que se dé al mundo y que hoy todavía continuamos dándolo, porque este es el mensaje que el Señor ha enviado para salvar a aquellos que se dejen salvar, porque la salvación es gratuita, pero está en que tú quieras dejarte salvar. Por eso nosotros decimos, solo Dios salva, solo Cristo Jesús es nuestro Salvador. Leemos en el verso 13 al 14, dice: y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos unos 120. Aquí vemos ya la comisión que está en el aposento alto,
ahora en ruego, en oración unánime, están allí esperando la llegada del Espíritu Santo. Ahora nos vamos al capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué ocurre ahora en el aposento alto cuando ya ellos allí, los 120, están clamando unánime para que venga el Espíritu Santo. Leemos en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, descenso del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. El primer elemento que vemos aquí es que hay un viento impetuoso, es decir, un viento recio que penetra por las ventanas allí al aposento alto donde están los 120 discípulos esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera manifestación del Espíritu Santo? Se manifiesta primero a través de un viento recio, es decir, aquí comienza entonces ya una señal de que el Espíritu Santo está descendiendo allí donde están los discípulos. Y la presencia, y dice que en el verso 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Vamos a detallar aquí el don de lenguas. Dice que se le apareció el Espíritu Santo y que repartió lenguas, es decir, repartió idiomas. Aquí vemos ya que Dios está manifestándose con estos discípulos, unos 120 en total que habían allí en el aposento alto. El Señor ahora está repartiendo los idiomas, está repartiendo el don de lenguas. Esto quiere decir que ya cada discípulo iba a aprender, oiga bien, iba a aprender el idioma de su país o de su nación, para entonces a través de su idioma poderle entonces predicar a aquellas personas en las comunidades donde ya ellos iban a estar allí presentando el mensaje de salvación que Cristo Jesús nos da para que lo presentemos y que estemos allí haciendo su voluntad. Por eso cada día tenemos que buscar al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que buscar al Señor Jesús. Hoy tenemos también con nosotros el don de lenguas. Hoy tenemos el don de lenguas con nosotros. Los idiomas, las traducciones, lo que hacen los diferentes o las diferentes personas que manejan otros idiomas, que manejan 1 y 2 idiomas, que pueden hacer pues las traducciones de un idioma a otro. Si alguien está predicando en inglés, hay un traductor que recibe en inglés y traduce al español, o viceversa. Si está predicando en español, puede traducir al inglés o al francés. Es decir, el don de lenguas es algo que Dios ha permitido y es los idiomas, los diferentes idiomas que se hablan en el mundo. No es el lenguaraje, no es lenguas donde usted no entiende lo que se habla ni lo que se dice. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Entonces, cada idioma entonces iba a ser utilizado por el Señor para presentar su palabra, para presentar su mensaje de salvación al mundo. Porque allí, con estos 120 discípulos, allí se reparte el don de lenguas para que este mensaje que Cristo ya le ha dado a los discípulos para que lo lleven al mundo, pues allí ya se va a repartir este don de lenguas para llevar el mensaje del evangelismo al mundo entero.
Por eso vemos aquí que ya ellos recibieron entonces el don de lenguas para poder predicar en la lengua de cada persona, en la lengua de cada nación o pueblo. Por eso el Señor aquí hace un diseño perfecto de que su evangelio se iba a predicar en todas las lenguas del mundo. Y aquí vemos ya que el Señor se manifiesta con poder a través del Espíritu Santo para que estos 120 discípulos puedan recibir estas instrucciones del don de lenguas para presentar el Evangelio de Cristo en el idioma de cada pueblo o de cada nación. Entonces todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Aquí vemos ya que se está manifestando a través de la multitud que estos 120 discípulos comenzaron a hablarle en su lengua a cada persona, es decir, en su idioma, y ellos ya entendían perfectamente lo que se les estaba explicando, porque la predicación que ellos estaban haciendo era presentando a Cristo resucitado, presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, presentando al Mesías que había resucitado. Es decir, que ya ellos están manifestando que Cristo murió en la cruz, resucitó y que ahora el Señor da una orden para que se siga predicando su palabra y se siga enseñando su mensaje. Entonces, dice en el verso 7, estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, la región de Libia, que colinda con Cirene, extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, crestenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros burlándose decían, están ebrios de vino, de mosto, es decir, mosto. Estamos viendo aquí que algunos, dicen aquí, que algunos estaban creyendo en lo que está sucediendo, es decir, están dando crédito de que cada quien está hablando en su idioma y que está predicando en su idioma. Otros, burlándose, dicen que están borrachos, es decir, a esa hora de la mañana, ¿cómo pueden estar estos hombres borrachos? No, es que habían recibido el poder del Espíritu Santo para poder predicar el mensaje, para poder predicar la palabra de Dios. Ahora el mensaje tiene que llegar al mundo entero. Jesús comisionó a estos discípulos para llevar su mensaje al mundo. Entonces, estos que se están burlando, entonces reciben una respuesta aquí de Pedro, que se levanta en medio de ellos. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, no están borrachos como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana estos hombres? Los burladores estaban catalogando a estos hombres como borrachos, pero Pedro se levanta en medio de ellos y dice que no, que estos hombres no están borrachos porque son las 9 de la mañana, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna de sangre, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. Aquí Pedro está aclarando cuál es la situación ahora en la que ellos están allí. Ellos están sorprendidos porque de tal manera que todos los discípulos recibieron un don de lengua, o sea, recibieron un idioma para predicar el mensaje. Los burladores están allí, los que acusan de que están bebiendo vino, pero hay un grupo de personas que están creyendo en lo que está sucediendo, porque ya esto había sido anunciado por el profeta Joel. Es decir, el Señor derramaría en los últimos tiempos su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre niños, jóvenes, viejos, ancianos, siervos, es decir, sobre toda carne que respire. El Señor iba a derramar su Espíritu Santo. Por eso hoy no debemos rechazar a nadie, porque Dios levantará a quien Él quiera para predicar su palabra. Hoy vamos a ver grandes prodigios y milagros que Dios hará para presentar y predicar su palabra y para enseñarla. Hombres que nunca han tenido una Biblia en la mano, Dios lo va a poner para que prediquen y le va a dar el mensaje para que lo anuncien. Dios va a avergonzar a muchos que son super maestros de la palabra de Dios, grandes teólogos, PhD, que van a ser avergonzados por Dios. ¿Por qué? Porque no quieren anunciar el evangelio verdadero, no quieren anunciar la verdad, no quieren enseñarle al pueblo, se han guardado el mensaje, no lo quieren dar, lo han secuestrado. Hoy el mensaje de Dios está secuestrado en las iglesias. ¿Y quiénes tienen el evangelio secuestrado? Los dirigentes. Ellos tienen secuestrado el mensaje y no quieren que la grey sepa ni conozca la verdad. Por eso Dios los va a avergonzar. Dios va a avergonzar a aquellos pastores que no quieren anunciar el mensaje de la verdad presente. Aquellos pastores que no quieren decirle la verdad a la grey, que quieren guardarse el mensaje, que quieren mantenerlo callado, que quieren mantenerlo dormido. Hoy vemos una iglesia dormida, una iglesia que está indiferente al mensaje que Dios quiere que se dé. Seguimos todavía andando los pasos como si estuviésemos en el desierto. Seguimos dando tumbo. No es justo que hoy en día todavía la iglesia tenga más de 120 años, más de 150 años que no predica el mensaje de los tres ángeles, el mensaje encomendado por Dios para que se presente al mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en la recta final y todavía la iglesia sigue dormida porque no quiere presentar el mensaje que Dios quiere que se presente de la verdad presente. Hoy tenemos que despertar, tenemos que sacudirnos. Dios nos pide hoy que prediquemos el mensaje actualizado. La palabra de Dios no es para que se quede en el pasado. El Dios de ayer es el Dios de hoy. Es un Dios que avanza, no es un Dios que se retarda. Solamente por una sola cosa, Dios se ha detenido ya de destruir el planeta. Se ha detenido porque nos está dando una misericordia para que presentemos el último mensaje. Y aún con esa misericordia que Dios ha prolongado, todavía seguimos renuentes a presentar el mensaje verdadero, a decir la verdad en la iglesia,
a decir la verdad de lo que está sucediendo hoy en día. Le estamos ocultando a los hermanos la verdad. Y por eso el Señor entonces va a usar personas que no han estudiado nunca, personas iletradas, que van a predicar el mensaje con poder, porque lo van a predicar con el Espíritu Santo. No lo van a predicar por boca de hombre ni de dirigente, lo van a predicar porque el Espíritu Santo lo va a usar. Hoy en día, hermano, despierta, ya es hora, quítate la sábana, hermano, despiértate, ya es hora de que nos levantemos a proclamar el último mensaje de amonestación. Ya esto se está terminando, los eventos nos están hablando de que Cristo está a la puerta. El Señor Jesús ya regresa. ¿Qué estamos esperando? El Señor espera por ti, no para que estés sentado en un banco, no para que esté allí jugando, no, tú tienes que estar orando, tú tienes que estar meditando, tú tienes que estar predicando, tú tienes que estar enseñando. Hoy Dios te llama por amor, porque te quiere salvar. Ven a hacer el trabajo que te han encomendado. Ven a cumplir con la misión para la cual Dios te llamó. Por eso hoy yo te hago un llamado y te lo hace el Espíritu Santo, un llamado de amor. Predicas a tiempo y afuera de tiempo. Enseña en la guagua, enseña en la tienda, enseña en la calle, enseña en el trabajo, enseña en el conuco, enseña donde quiera que esté, enseña, proclama a Cristo, anuncia su venida. Tú tienes que ser una voz de trompeta, tú tienes que ser una atalaya, tú tienes que ser un centinela, tú tienes que ser un mensajero, tú eres un discípulo de Cristo, tú eres un siervo de Dios. Haz el trabajo que te han encomendado, no te lo ha encomendado hombre. Dios te llamó a este ministerio y cumple con el deber, cumple con tu deber de presentar este mensaje a todo el mundo, porque Dios espera de ti. Por eso vemos aquí que Dios primero capacita, oiga bien, Dios capacita a los discípulos allí con el Espíritu Santo. No fueron capacitados por pastores ni por miembros de la iglesia, fueron capacitados por el Espíritu Santo. ¿Quién le dio el don de lengua? Dios, no se lo dio hombre. Ese don de lengua para predicar no se lo dio el hombre, sino Dios. Entonces es un don gratuito. Dios te lo da, Dios te lo facilita. Tú quieres aprender, pídele al Espíritu Santo para que tú veas cómo el Espíritu Santo hará maravillas, como dice aquí la palabra de Dios, prodigios y maravillas. Dios la iba a realizar, pero con aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad, con aquellos que obedecen su palabra, con aquellos que guardan sus mandamientos, con aquellos que guardan su santo sábado. Dios hará maravillas con ellos, pero siempre que anden, ¿cómo? En la verdad y predicándola. Entonces vemos aquí que ya Pedro, que se levanta en medio de la multitud, dice que el Señor enviaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces dice en el verso 20, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estas señales ya se han cumplido en parte. El sol se ha convertido, se ha oscurecido. Hemos visto eclipses donde se ha casi cerrado el sol. La luna se ha convertido en sangre. Esos son eventos que han ocurrido, que ya la gente lo ha visto, Dios lo ha mostrado. Es decir, cosas que ya el Señor la anunció a través de Pedro. Aquí ya el ser humano la ha visto. Es decir, que no podemos decir que no hemos visto lo que el Señor nos ha anunciado. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios
y señales que Dios realizó por medio de él. Estos ejemplos que Jesús nos da de cuántas cosas hizo en su ministerio, Pedro le está mencionando aquí ahora, porque esos milagros, esos prodigios y todas esas señales que el Señor hizo, pues nos hablan de que el Señor Jesús, pues no demostró que todo lo hizo por medio de las señales que el Señor le permitió que hiciera. Es decir, señales que Dios hizo a través de Cristo, señales que el Señor hizo a través de su Hijo. Vemos entonces que el Señor nos muestra muchas señales y nos muestra que todo lo que habló el Señor Jesús hoy lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Entonces seguimos leyendo en el verso 23. A este entregado por determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y los sacrificasteis. A este Dios lo resucitó, roto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aquí Pedro entonces entra ahora a hacer un relato de lo que hicieron con el Señor Jesús. Lo que hicieron los dirigentes de Jerusalén, los dirigentes judíos, ¿qué hicieron con el Señor Jesús? A este entregado por determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y los crucificasteis. Pedro está aquí entonces señalando qué hicieron los dirigentes judíos con Jesús. ¿Cuál fue la actitud de los dirigentes hacia el Señor Jesús, hacia el Mesías prometido? Ellos lo llevaron a la cruz del Calvario y allí con los inicuos, es decir, con el pueblo mundano, pues lo llevaron a la cruz del Calvario y fue sentenciado por Poncio Pilato. Vemos entonces que la iglesia es la culpable de la muerte del Señor Jesús, y aquí Pedro está haciendo un señalamiento de que ellos pues llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesús. A este Dios lo resucitó, roto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Varias veces Jesús les dijo a los discípulos durante su ministerio que él iba a ser llevado a la cruz del Calvario, que iba a ser martirizado y que lo iban a matar y que lo iban a crucificar, pero que él iba a permanecer en el sepulcro 3 días. Es decir, él anuncia su muerte antes de que ocurra. Eso ya estaba escrito. Ya el plan de la salvación contemplaba el diseño de que Jesús iba a morir, pero que Jesús iba a resucitar. Es decir, muerte y resurrección de Cristo, una garantía que le da el cielo, que le da el Padre al Hijo, por haber cumplido la misión para la cual vino. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido y cumplió la misión. Entonces vemos aquí que ya el Señor Jesús cumple con la misión y es resucitado de entre los muertos. Porque David dice de él: yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y por eso mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí hay una manifestación del Señor de David. Está hablando de Jesús, como él, mira, yo veía al Señor siempre delante de mí. Como Jesús, si era, como dicen ellos, Jesús hijo de David, ¿cómo puede ser Jesús hijo de David? Y ahora David dice que veía siempre al Señor delante de él. Es un asunto que ellos no entendían, que Jesús venía de la descendencia de David, es decir, del linaje de David, pues vendría el Mesías, pero no era que Jesús era menor o que era hijo de David, no, Jesús viene por el linaje de David, viene a través de ese linaje
el Mesías prometido. Entonces dice, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Jesús iba a permanecer 3 días en el sepulcro, 3 días, y su cuerpo no iba a ver corrupción, porque había una promesa de que Jesús no iba a ver corrupción, porque al tercer día el Señor Jesús se levantó el primer día de la semana, resucita sin corrupción, como lo dice el Salmo de David, como lo prometió el Señor, que su Hijo no vería corrupción, que su cuerpo no iba a podrirse, como sucedió con Lázaro, que durante 4 días que estuvo en la tumba, pues se pudrió. Lázaro pues contempló entonces allí el deterioro del cuerpo humano, es decir, estaba podrido. Dijeron las hermanas, tiene 4 días y hiede, es decir, que Lázaro vio corrupción, pero Jesús no iba a ver corrupción de su cuerpo, es decir, su cuerpo no se iba a descomponer allí en la tumba, porque él iba a durar solamente 3 días allí en la tumba. Es decir, que Jesús permanece 3 días en la tumba, incluyendo el santo sábado. Jesús reposó el sábado en la tumba. Jesús reposaba del sábado mientras estaba vivo, mientras estuvo en vida, reposaba el sábado y cada sábado iba a la iglesia. Es decir, que el Señor Jesús cumple al pie de la letra lo que Él dice en el libro de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28, donde el Señor dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y que Él es el Señor del sábado. Es decir, Jesús cumple con todo lo que la palabra de Dios nos dice, de que Él es el Señor del sábado. Y por eso el Señor Jesús, aún en la tumba, muerto, Jesús entonces descansa, reposa el santo sábado en la tumba. Entonces vemos aquí que ya Pedro sigue relatando lo que sucedió con el Señor Jesús. Siendo David profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono, Dios le garantizó a David que del linaje de él vendría entonces su hijo, vendría el Mesías, y Dios le garantizó eso a David. Y lo vio de antemano, habló de la resurrección de Cristo y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. Ese testimonio lo tenía el rey David, es decir, David ya tenía conocimiento de que el Mesías, aún después de muerto y durante 3 días en la tumba, no iba a haber corrupción, es decir, su cuerpo no se iba a descomponer. Ya David eso lo sabía, y aquí Pedro está haciendo un recordatorio de ese salmo de David, donde él habla de que el Mesías no se iba a corromper en el sepulcro. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Es decir, la promesa del Espíritu Santo que vendría hacia Jesús primero cuando se bautizó, porque el Espíritu Santo desciende cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, cuando se bautiza con Juan el Bautista. Allí cuando él sube, baja, desciende el Espíritu Santo sobre él. Esa promesa ya que Jesús recibió de su Padre, de recibir el Espíritu Santo, y el Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora ese mismo Espíritu Santo, el Señor Jesús lo envía a través de una promesa de su Padre, lo envía allí al aposento alto donde están los 120 discípulos. Jesús cumple su promesa
y le dice a ellos que reciban allí en el aposento alto la promesa del Consolador, la promesa del Espíritu Santo, y se cumplió así como había prometido. Entonces, porque David no subió al cielo, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Está hablando Jesús y le está hablando a David, que iba a poner de rodilla a sus enemigos, lo iba a postrar delante de él, porque David fue perseguido, así como Jesús que también fue perseguido por los dirigentes de la iglesia, porque Jesús recibió persecución también de parte de los miembros de la iglesia. No podemos decir que Jesús no fue perseguido. A Jesús lo persiguieron varias veces y lo acechaban cuando iba al templo. Es decir, allí estaban los calieses, allí estaban los espías, allí estaban los que estaban esperando a Jesús para ponerle el gancho, para ponerle allí algo en que entramparlo. Porque esa era la meta, entramparlo con una mentira que ellos inventaron. Porque Jesús nunca habló mentira. Quien habla mentira es el diablo. Entonces, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro enérgicamente le está diciendo que el Señor levantó a Jesús de la tumba y que lo ha hecho Señor y Cristo. Está hablando aquí de la promesa del Mesías, de un Mesías que vuelve, de un Mesías que dice que regresará, de un Mesías que cuando ascendió al cielo los ángeles dijeron que volvería tal como se fue. Es decir, aquí está la promesa, Pedro la está predicando. Ahí Pedro ya está comenzando a decirle a ellos que el Mesías vuelve, como lo dijo delante de Pilato, que también el Señor Jesús le dijo a Pilato que él volvería en gloria y majestad y que él lo iba a ver, que Pilato iba a ver al Señor Jesús cuando venga en gloria y majestad. ¿Por qué? Porque habrá una primera resurrección, la primicia de la resurrección, cuando los dirigentes que mataron a Jesús, ellos van a resucitar primero. ¿Por qué? Es una resurrección especial. El Señor quiere hacer justicia. Quiere primero a ellos resucitarlo para que cuando Él venga ellos lo vean en gloria y majestad. Ellos vean a quién fue que mataron, a quién fue que ellos acusaron, a quién fue que maltrataron, al Dios que vino a salvarlo, al Dios que vino a buscarlo, al Dios que lo ama. Ellos van a tener que contemplarlo en su gloria, y por eso esa resurrección especial para aquellos que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, esa primera resurrección especial viene para aquellos que participaron en esta empresa de condenar y crucificar al Señor Jesús. Por eso aquí está hablando de que el Señor lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en el verso 37, ahora entramos en la fase donde Pedro ya está ahora predicando el mensaje para aquellos que están allí reunidos. Multitudes de personas rodeaban a Pedro. Miles de personas estaban allí escuchando a Pedro. Ahora vamos a leer en el verso 37 en adelante. 3,000 conversos, oiga bien, 3,000 conversos que no fueron convencidos por Pedro, que Pedro no lo convenció ni lo persuadió para que se bautizaran, que Pedro no le habló por conveniencia, que Pedro no le habló mentira, que Pedro solamente fue usado por el Espíritu Santo para predicar este mensaje allí delante de ellos cuando recibió con poder el Espíritu Santo para proclamar el mensaje que Cristo le había dado. Dice en el verso 37, al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos
arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le está pidiendo Pedro a esta multitud? ¿Qué haremos, hermano? Pedro le dice, arrepentíos, arrepentíos, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, Pedro le está diciendo que la única vía, oiga bien, la única vía, el único medio para usted recibir el don del Espíritu Santo es bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no tiene un bautismo del agua y del Espíritu, si usted no está bautizado sumergido, que significa muerte y resurrección, el bautismo es una muerte al viejo hombre, es una muerte al viejo hombre, es una resurrección al nuevo hombre. El bautismo es morir y nacer de nuevo, que fue lo que el Señor Jesús le estaba explicando a Nicodemo allí en el aposento cuando le dijo que es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que es necesario bautizarse otra vez. Oiga bien, si usted no se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergido, es decir, bautizarse sumergido con agua que lo tape, que usted pueda allí detener la respiración, que significa muerte. Cuando la respiración se detiene, cuando usted deja de respirar, hay una muerte instantánea. Allí, cuando usted baja las aguas, deja de respirar, entonces cuando sube, cobra aliento de vida de nuevo, es decir, vuelve a respirar. Pero usted murió primero, usted fue llevado a la tumba líquida, usted fue llevado al sepulcro y de allí, cuando sube del agua, sube entonces para la resurrección, para la nueva vida que el Señor ya te va a dar ahora. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Ya tú no andarás solo, ya tú no vas a andar por tu cuenta, ya tú no vas a hacer lo que te gusta, ya tú no vas a hacer lo que otro te diga. Tú vas a obedecer ahora al comandante, tú vas a obedecer al Espíritu Santo. Por eso el bautismo del agua y del Espíritu es importante para cualquier cristiano. Lamentablemente la mayoría de las personas que están en la Iglesia Católica Apostólica Romana no pueden tener el Espíritu Santo. No pueden tener el Espíritu Santo porque no han recibido el verdadero bautismo por el cual el Señor Jesús primero nos dio ejemplo y pasó por él. Jesús se bautizó a los 30 años. Jesús fue sumergido en el río Jordán por Juan el Bautista. Luego subió del agua y cuando subió del agua descendió el Espíritu Santo. Entonces eso mismo ocurre cuando tú te bautizas legalmente como Dios pide que te bautice, con agua, que te bautice sumergido en el río, o que te bautice en el bautiterio de la iglesia, pero que tiene que ser sumergido, tapado. No es un chin de agua por la coronita, no, ese no es el bautismo que Dios pide para darnos el Espíritu Santo. Dios nos pide un bautismo especial, sumergido en agua para morir y para resucitar. Es decir, que nosotros tenemos que entender cómo es que Dios nos dice que debemos hacer las cosas. No debemos llevarnos de lo que los sacerdotes en la Iglesia Católica te están enseñando a través del catecismo. Ese es el veneno peor que tiene la Iglesia Católica. El veneno de la Iglesia Católica es el catecismo, que es donde cambian toda la doctrina de Dios. En el catecismo cambian los mandamientos, en el catecismo cambian el Padre Nuestro,
En el catecismo cambian todo lo que Dios diseñó como el plan de la salvación. Ellos ahora celebran una misa todos los días en diferentes horarios. La palabra misa significa sacrificio, es decir, ellos sacrifican en el altar, en cada misa que hacen, sacrifican a Cristo. Y el Señor Jesús hizo un solo sacrificio y bastó, uno solo, no miles, no cientos, no millones de sacrificios. Cristo hizo un solo sacrificio, fue a la cruz del Calvario, Él mismo se dio para que lo crucificaran, nadie lo obligó, Él mismo tomó su cruz y se crucificó allí en el Calvario, Cristo mismo. Porque Él dijo, yo doy mi vida por mis amigos. Jesús se entregó, que manos humanas hicieron la labor de la crucifixión, pero no porque lo obligaron, ni porque Él lo hizo por obligación, sino que lo hizo por amor. Cristo se entregó por amor, Cristo derramó su sangre por amor, por ti y por mí. Cristo hizo ese sacrificio único y basta, uno solo, no una misa. Cristo no hizo misa, Cristo celebró la Santa Cena, Cristo celebró el rito de humillación, el rito de humildad. Cristo repartió el pan entre los discípulos, Cristo repartió el vino entre los discípulos, que es símbolo de su sangre, el pan símbolo de su cuerpo. Él hizo la Santa Cena y la dejó establecida, no la misa. Dios no establece misa, no, porque la misa es una repetición de lo que hicieron con Jesús. Oiga bien, cuando usted oye bien la misa, ponga la atención, están repitiendo todo lo que hicieron con Jesús, todo el maltrato que recibió. Oiga bien, lo están presentando como un sacrificio cuando ya Cristo hizo uno solo. Y tú solamente te queda una sola cosa, aceptar al Señor Jesús, aceptar su sacrificio y confesar su nombre y arrepentirte y bautizarte en su nombre. No tiene que hacer más nada, no tiene que irte a 150,000 misas para buscar el perdón de tus pecados. No te lo va a perdonar ningún sacerdote como hacen ellos, que también confiesan a las personas allí para que confiese sus pecados. Mentira del diablo. Usted no tiene que estarle confesando pecado a hombres. Confiéselo al Señor Jesús en el aposento. Allí arrodíllese, humíllese y dígale al Señor, he fallado, soy un pecador. Señor, ayúdame. Señor, límpiame. Señor, lávame con tu sangre. Basta con eso. No tiene que estarse confesando a ningún hombre, porque eso es un peligro grande cuando usted confiesa lo que usted hace a un hombre pecador igual que usted y que está pecando de mano alzada haciendo eso. Los sacerdotes que hacen esas confesiones están pecando dos veces. Primero, porque están tomando los atributos de Dios, están tomando los atributos del Espíritu Santo, están tomando el puesto de Cristo. Entonces es ilegal eso de que ellos estén confesando personas allí. No es debido, Dios lo prohíbe. No lo hagas, Dios no lo apoya, Dios no te va a apoyar que lo haga. Confiesa tus pecados al único que te vino a salvar, a Cristo Jesús. Confiésalo a Él y Él te perdonará y lavará tus pecados. Haz lo que te estoy diciendo, porque así es que dice la palabra de Dios. No te lleve de lo que te estén enseñando los dirigentes por ahí, tanto católicos como evangélicos, que están enseñando doctrinas torcidas para que el hombre caiga en la red del diablo, cayendo en lazo de Satanás. Por eso vemos aquí que el Señor entonces se manifiesta a través de Pedro y le dice a ellos, arrepiéntanse, confiesen sus pecados y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos ordena en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19, dice, id y bautizar, a ser discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos discípulos y luego esa persona tomará su decisión
cuando el Espíritu Santo lo haya convencido, no cuando te haya convencido el pastor, no cuando te haya convencido el dirigente, no cuando te haya convencido el papa o te haya convencido el sacerdote, no. Tú tienes que recibir la conversión de parte del Espíritu Santo. Quien tiene que convencerte a ti es el Espíritu Santo, no es hombre. Es el Espíritu Santo que tiene que convencerte del pecado. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 24, dice que aquí Pedro dice en el verso 39, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Por qué usted no puede venir al redil del Maestro por su cuenta? ¿Por qué usted no puede entrar en el verdadero redil del verdadero pastor, donde están las verdaderas ovejas? Usted no puede entrar si no ha recibido el llamado de Dios. Si Dios no lo ha llamado, si el Espíritu Santo no lo ha llamado, aunque usted entre, oiga bien, allí donde están las ovejas, usted no va a ser una oveja genuina. ¿Por qué? Va a pasar lo mismo que pasó con Judas. Judas no fue llamado, Judas entró, Judas se coló, Judas entró y tomó allí el lugar de uno de los discípulos de Cristo, pero no había recibido el llamado de Dios. Él no recibió el llamado de Dios, es decir, que Judas entró filtrado, Judas entró filtrado, no entró genuinamente. Porque el Señor Jesús les dijo al Padre, lo que tú me has dado, guárdalo en tu nombre. Lo que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Le está diciendo al Padre que fue Él el que le dio a esos discípulos. Él fue que lo llamó. Él fue que le dijo que tenían que formar parte del ministerio de Cristo. Dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Vemos entonces que hay que recibir el llamado del Señor, que hay que recibir el llamado del Espíritu Santo, que usted no puede venir simplemente a decir estoy aquí si Dios no lo ha llamado. Entonces Pedro le está diciendo que esa promesa es para cuanto Dios llame, es decir, cuanto Dios decida llamar. Y Dios quiere llamar al mundo entero, pero el mundo entero no le cree, pero el mundo entero no le sigue, pero el mundo entero prefiere andar solo o andar con el diablo. Dios vino a salvar el mundo, pero el mundo no quiso dejarse salvar por Dios. Por eso Cristo se dio allí en la cruz por cada uno de nosotros. En el verso 40 dice, y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le añadieron ese día como 3,000 personas y perseveraban firme en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración. Aquí vemos que ya Pedro, pues terminando ya lo que fue su discurso, su sermón, se bautizaron 3,000 personas. Esas 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Esas personas fueron llenas del Espíritu Santo porque se bautizaron sumergidos, porque se bautizaron allí en el nombre de Jesús. Es decir, recibieron el bautismo del cielo, autorizado por el Señor Jesús, que envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado a Jesús, que se bautizó. Ahora el Espíritu Santo es enviado a aquellos 3,000 que se bautizaron allí y que ya formarán parte de la primera comunidad cristiana. Es decir, que ya esos 3,000 junto con los 120 ahora van a formar la primera iglesia, la iglesia primitiva.
El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia lo que iban siendo salvos. Aquí vemos una parte muy interesante, y es que ellos partían el pan. Así como el Señor partió el pan allí en el aposento cuando estaba con los discípulos en la Santa Cena, así ellos, con la misma costumbre que el Señor les enseñó, ellos partían el pan entre ellos. Pero no era que estaban haciendo un culto, no era un culto ordinario. No estaban haciendo culto el primer día de la semana, no estaban haciéndole un culto especial el domingo, cuando ellos sabían, los discípulos, que Cristo les enseñó que el día de reposo, que el día de descanso, que el día de alianza es el sábado. Entonces, aquí muchas iglesias utilizan esta parte del relato de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2 para decir que el Señor permitió que se hiciera culto el primer día de la semana en honor a la resurrección. No hay ningún dato aquí que diga que el Señor Jesús está estableciendo el domingo como día de culto. No hay ningún dato aquí que dice que porque partían el pan en sus casas se está haciendo un culto domingo, es decir, se está haciendo un culto en honor a la resurrección. Aquí no hay nada especificado en cuanto a eso. Ni lo hicieron los apóstoles, ni lo hizo el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la teoría de que hoy las iglesias evangélicas, principalmente las evangélicas, quieren hacer un culto el domingo, alegando, oiga bien, que ellos están haciéndole un culto por motivo de la resurrección de Cristo? Eso es negativo. No hay ninguna base bíblica para que usted justifique ese culto el domingo, cuando ya Dios estableció desde el capítulo 2 del libro de Génesis, establece su culto, y es el santo sábado. Dios establece su culto el sábado, lo ratifica en toda la Biblia que el sábado es su día de descanso. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, que es sábado, es día de reposo para el Señor tu Dios. Es decir, no hay ningún tipo de argumento que usted lo pueda presentar como bueno y válido para justificar un culto el domingo. No hay ninguna base bíblica para el culto del domingo. Ahora, la demostración bíblica es que el sábado es establecido por el Señor, y que el Señor Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado. Que estemos claros en esto, que quedemos claros con esto. El Señor Jesús en ningún momento dijo que Él era el Señor del domingo. Él dice que es el Señor del sábado. Entonces, abre los ojos. Te han engañado, te han enseñado falsamente. El día del sol, que es el domingo, Sunday, día del sol, establecido por Constantino el Grande, emperador romano, fue copiado por los césares, fue copiado por los sacerdotes, fue copiado por los papas, y hoy ellos, esa enseñanza de Constantino es la que enseñan en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que Constantino el Grande fue quien fundó la Iglesia Católica Romana. No fue fundada por Jesús. Aquí estamos viendo que la primera comunidad fue formada por el Espíritu Santo. La primera comunidad fue levantada por el Espíritu Santo con los 120 que estaban en el aposento alto. Es decir, no hay iglesia que pueda decir que Pedro fue el primer papa. No hay aquí bíblicamente nada que hable de que Pedro fue ningún papa. No, Pedro fue
dirigente de la iglesia primitiva. El Señor Jesús lo comisionó y lo vemos hablando aquí en Hechos capítulo 2, hablando de todo lo que ocurrió con Jesús. Vemos a Pedro dando las declaraciones que el Señor Jesús quiso que él diera allí el día del Pentecostés. Entonces, ese argumento de que el domingo celebran culto en honor a la resurrección es una mentira inventada por los dirigentes. Es una mentira inventada por el hombre. No está ordenada por Dios. Dios no te da esa orden para que le haga culto el domingo. Así es que, mi hermano, con este mensaje te queremos decir que busques al Señor en espíritu y en verdad, que hagas de nuevo alianzas con Él, que obedezca su palabra, que obedezca sus mandamientos, que guarde su santo sábado, que haga otra vez un pacto con Dios. Tú tienes que volver a hacer el pacto con Dios. Tú no puedes seguir bajo ese pacto de Satanás, brindándole un día espurio, un día negativo, un día implantado por el hombre, por el emperador Constantino, no por Dios. Sigue a Cristo, busca el camino que Él te ha encomendado que siga y alábalo y obedécelo, porque Él te lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Con este mensaje final te decimos hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí presentando la verdad de la palabra de Dios, la verdad presente que Dios quiere que se presente. Que Dios te bendiga hasta el próximo domingo. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto